Hola, mi nombre es Diana Rivera y yo soy psicóloga de Fundación POM. En la masterclass de hoy hablaremos sobre claves para una comunicación positiva con adolescentes. Voy a iniciar este espacio con un ejercicio. Quiero que ustedes imaginen que están en este escenario. Voy a leerles una historia y quiero que se relajen y escuchen. Imagine que usted tiene 6 meses de estar trabajando en este puesto. Desde que comenzó, notó que algunos compañeros suelen tomar café y almorzar juntos, pero nunca le invitaron a unirse al grupo. Con el paso de las semanas, empezó a notar que se reían y murmuraban cada vez que usted pasaba cerca. Más adelante, alguien incluso comenzó a hacerle bromas, como esconderle cosas que usted necesita para reuniones importantes. Todo esto le ha hecho sentirse incómodo y ansioso. Por eso decidió hablar con su jefa al respecto, pero ella solo le dijo que sus compañeros estaban bromeando y que no se preocupara. Voy a hacer una pausa y quiero que mientras les cuento cómo sigue la historia, ustedes piensen qué sentimientos generan ustedes el imaginarse en este escenario. Ahora continuemos. Hoy alguien le dejó una nota en su escritorio que decía que usted es un fracasado. Usted decide salir temprano del trabajo para ir a su casa y conversar con su pareja al respecto. Sin embargo, al entrar por la puerta, ella le gritó: ¿Y vos qué haces en la casa tan temprano? Te van a despedir si salís antes de la hora. Regresa al trabajo ya mismo. Cuando usted le explicó que tuvo un mal día y que no quería regresar, ella respondió: Deja de quejarte. Yo sí tengo problemas de verdad. Madurá, sé responsable y regresa al trabajo ahorita. Ahora pensemos en cómo nos sentimos, en qué emociones generan y veamos cómo estas emociones pueden impactar en el comportamiento y las relaciones. Iniciemos pensando en qué sentimientos nos ha generado imaginarnos en este escenario. Puede ser que haya generado sensación de soledad y aislamiento al no sentirse parte del grupo y no recibir apoyo de su pareja. Puede haber una percepción de rechazo e incomprensión, falta de respeto y valoración, frustración por la injusticia de la situación y la falta de comprensión de quienes lo rodean. Puede haber una sensación de impotencia porque la situación sigue ocurriendo y nadie parece tomarla en serio. Puede sentir ansiedad, duda, enojo, tristeza, porque siente que no tiene un espacio seguro donde ser escuchado o una sensación de desprecio. Estos sentimientos van a reflejarse en un comportamiento acorde a ellos. El comportamiento de alguien que se siente solo, frustrado, impotente, triste, puede ser el de expresar sus emociones de forma intensa, con llanto, gritos, discusiones, reacciones impulsivas como salir abruptamente del lugar, actuar de forma hostil, aislarse socialmente y también físicamente de los demás, incluso bajo rendimiento laboral, conflictos en la relación de pareja o en la relación laboral. Y ahí ya empezamos a conectar nuestro comportamiento con la relación. Alguien que se siente triste, que probablemente su comportamiento será de empezar a distanciarse, va a tener consecuencias en las relaciones también. ¿Qué puede suceder en esta relación? Puede haber distanciamiento emocional y físico, pérdida de confianza en la pareja, puede volverse indiferente o evitar muestras de afecto hacia esa persona. La persona puede llegar a sentir que su pareja no la apoya ni la comprende, por lo que va a dejar de compartir lo que siente. Y por lo tanto va a haber una reducción en la comunicación y en la expresión de afecto. Ahora pensemos en qué necesidades
tenemos al estar en este escenario. Probablemente necesitamos saber que lo que sentimos es válido y saber que no estamos exagerando. Necesitamos que alguien preste atención a lo que estamos sintiendo sin minimizar la experiencia. Puede ser que la persona que está pasando por esta situación tenga la necesidad de recibir ayuda para analizar lo que está pasando y determinar posibles soluciones, validando estas emociones, que necesite respeto y consideración de su entorno, reconocer que el maltrato, tanto en el trabajo como en la pareja, no es aceptable, tener idea de qué hacer si el acoso laboral continúa o si la relación de pareja no mejora. Ahora les cuento que esta historia continúa, no nos quedamos acá. Quiero que ustedes imaginen de nuevo que están en este escenario en el que usted decide salir de su casa para ir a visitar a un amigo. Esto ha sido luego de que le contó lo que sucedía a su pareja y lo que escuchó no fue lo que esperaba. Entonces se va a visitar a un amigo. Al encontrarse con él, su amigo le dice, ¿te ves molesto? ¿Qué te pasó? Ven y te voy a preparar una taza de café y podemos platicar. Poco a poco usted le va contando lo que ha estado pasando en su trabajo. Él escucha con atención y luego le dice, ¿te parece si te ayudo a pensar en algunas posibles soluciones? Tal vez juntos podamos encontrar el camino a seguir. Probablemente esta interacción generó sentimientos diferentes. Algunos ejemplos de esos sentimientos podrían ser una sensación de comprensión y respeto, sentirse acompañado, sentir que tiene a alguien en quien confiar y con quien contar, sentirse valorado, sentirse amado, sentir mayor esperanza y alivio porque pudo desahogarse y compartir su carga emocional, e incluso recuperar el sentido de empoderamiento, recuperar la confianza en sí mismo y en su capacidad de manejar la situación. Pues claro, consecuente a estos sentimientos, como veíamos antes, habrá un comportamiento. La expresión emocional en esta ocasión puede ser de alivio, puede ser positiva, llorar, pero en esta ocasión con alivio, tener el impulso o el deseo de abrazar a esta persona, querer comunicarnos de forma más abierta y sincera con este amigo. Probablemente habrá una disposición a compartir más detalles de la experiencia, enfocarse en la solución, planificar los próximos pasos. Y consecuente a estos sentimientos y a este comportamiento, también sucederán cosas diferentes en la relación. Probablemente habrá un vínculo más fuerte, se creará una relación más profunda basada en el apoyo mutuo. Habrá una mayor disposición a buscar apoyo en esa persona en el futuro. Habrá una comunicación más abierta y fluida. Probablemente ambos se sentirán más cómodos compartiendo sus problemas y emociones. También puede ser que sea un incremento del tiempo compartido y de la cercanía emocional con esa persona y haya una mayor disposición para brindarse apoyo mutuo, porque la persona probablemente querrá devolver el favor cuando su amigo lo necesite. Con este ejercicio tengo el propósito de reflexionar en cómo las emociones impactan en nuestro comportamiento y también en las relaciones. E invitarle a hacer una pausa y antes de juzgar tus reacciones, intentemos comprender las emociones que están atrás de ese comportamiento, porque el comportamiento es una reacción a las emociones. Y pensemos cómo nos gustaría ser tratados en el lugar de la otra persona. Para tratar a los adolescentes como nos gustaría ser tratados, debemos ser comprensivos. Entonces, ahora sí, para entrar al tema, antes de hablar sobre las herramientas para una comunicación positiva, quiero que intentemos comprender las causas de los comportamientos típicos de los adolescentes.
Así es como vamos a pasar del comportamiento a las causas. El comportamiento en la adolescencia responde a una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales que caracterizan esta etapa de desarrollo humano. Y vamos a iniciar con los factores biológicos y su influencia en el comportamiento adolescente. Primero quiero explicarles un poco de qué hay dentro de nuestro cerebro. Dentro de nuestro cerebro hay muchas células como las que vemos en esta imagen. Estas células son neuronas que se conectan una con otra, creando una conexión sináptica. La conexión sináptica es esto que sucede cuando una neurona envía un mensaje a otra, liberando una sustancia llamada neurotransmisora. Específicamente las liberan un pequeño espacio entre ambas neuronas llamado sinapsis. Una de las neuronas recibe estos mensajes a través de unos receptores como si fueran cerraduras que encajan con las llaves correctas, formando así una conexión sináptica. Pero ¿para qué sirven estas conexiones sinápticas? Sirven para pensar, aprender, recordar, movernos físicamente y sentir emoción. En otras palabras, sin la sinapsis, nuestro cerebro no podría funcionar. Ahora que comprendemos la importancia de las conexiones sinápticas, veamos qué está sucediendo en el cerebro adolescente. Ok, a partir de la adolescencia, el volumen de estas conexiones sinápticas disminuye debido a que hay una importante poda sináptica produciéndose justamente en este momento de la vida. Lo que vemos aquí en estas ilustraciones es en la cantidad de conexiones sinápticas que hay en el cerebro de un recién nacido, las que hay en un niño o niña de 6 años, que podemos ver que son muchísimas más, y las que hay en un adolescente de 14. El cerebro adolescente está en una etapa de reorganización o de reestructuración. Durante la infancia, el cerebro ha creado millones de conexiones sinápticas porque está aprendiendo rápidamente. Sin embargo, las conexiones que se usan con frecuencia se fortalecerán durante estas podas sinápticas, por ejemplo, las habilidades, los idiomas, los deportes, el pensamiento crítico se fortalecerá, pero las conexiones que no se usan con frecuencia serán eliminadas con la finalidad de que el cerebro se vuelva más rápido y eficiente. Hagamos de caso que el cerebro infantil es como una red de carreteras con muchas rutas secundarias y con caminos poco usados. En la adolescencia, algunas de estas rutas se cierran y otras se amplían, de modo que el tráfico pueda moverse de forma más rápida y eficiente. Pero algo más hay que tomar en cuenta. Numerosos estudios indican que si bien es cierto que se produce una gran poda neuronal en muchas regiones del cerebro, por ejemplo, en la corteza prefrontal se siguen creando sinapsis neuronales aún en la preadolescencia, entre los 11 y 12 años. Sinapsis neuronales que luego van a disminuir en la poda y van a fortalecerse las que quedan. Pero este proceso de crear nuevas sinapsis, luego eliminarlas y fortalecer las que quedan, no va a concluir, o sea, no va a estar completo, sino hasta la adultez. A diferencia de otras regiones del cerebro que madurarán mucho antes. Ok, entonces veamos de qué se encarga esta región del cerebro que tardará más de una década en madurar. La corteza prefrontal se encarga
de tomar decisiones racionales, de controlar impulsos, de evaluar riesgos y consecuencias, de planificar y organizar. La corteza prefrontal es la principal responsable de las funciones ejecutivas, de diseñar planes a futuro, de establecer metas, de iniciar actividades y también de autorregular la conducta. Entonces, todas estas funciones que yo acabo de mencionar no van a estar del todo listas, sino hasta los 25 o rondando los 30 años de edad. Así que son funciones que no podemos esperar que un adolescente ejecute del todo bien. Ok, tomemos en cuenta eso. Pero en esta ilustración también le señalo otra región del cerebro. Le señalo el sistema límbico, también conocido como nuestro cerebro emocional o nuestro cerebro primitivo. El sistema límbico tiene un proceso de maduración más corto. Madura con mucha más rapidez que la corteza prefrontal y se encarga de buscar placer, también se encarga de impulsarnos a buscar em, actividades que nos causen gratificación, se encarga de la búsqueda de recompensa. El sistema límbico está muy relacionado a la gestión de emociones, bueno, o al sentir las emociones. Pero hay factores biológicos a tomar en cuenta para comprender de todo el funcionamiento del sistema límbico en esta etapa. Veamos cuáles son esos factores y cuál es su influencia en el comportamiento adolescente. Ok, al llegar la madurez sexual, hay un incremento repentino en la producción de ciertas hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que viajan por el cuerpo y actúan como mensajeras. Así como había un mensaje entre las dos neuronas, ¿verdad? Pues aquí también habrá un mensaje. Las hormonas estarán encargadas de regular muchas funciones, entre ellas el crecimiento, el sueño, el apetito, la energía y también el estado de ánimo. Estas hormonas como la testosterona, los estrógenos y la progesterona actúan directamente sobre el cerebro, donde también se encuentran receptores hormonales. Así como había un receptor que, valga la redundancia, recibe el mensaje de una neurona a otra, pues también habrán receptores que reciben el mensaje de estas hormonas. Hormonas que están pasando por un incremento repentino. Veamos qué hacen estas hormonas en el cerebro. Les cuento que sí, estos receptores hormonales se encuentran justamente en el sistema límbico, ese que está relacionado a las emociones, los impulsos, la búsqueda de satisfacción, el sistema de gratificación. ¿Y qué hacen las hormonas en el cerebro? Afectan el sistema límbico. Por eso los adolescentes pueden sentir alegría extrema, tristeza profunda, enojo fuerte, frustración, etcétera. Las hormonas actúan sobre el cerebro y lo vuelven más sensible a las emociones. Por eso en la adolescencia las emociones se vuelven más intensas, cambiantes y difíciles de controlar. También las hormonas influyen en los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que están relacionados con el placer, la motivación y el estado de ánimo. Esto puede provocar altibajos emocionales, cambios bruscos de humor o una mayor sensibilidad emocional. La influencia de las hormonas en los neurotransmisores también está relacionada a la regulación del placer, la atención, la motivación, el sueño y el apetito.
Estos neurotransmisores son claves para para el equilibrio emocional y las hormonas sexuales pueden influir en cómo se producen estos neurotransmisores, cómo se liberan y cómo se reciben en el cerebro. En otras palabras, pues cambia la forma en la que el cerebro responde al estrés o a las situaciones sociales. Es por eso que los adolescentes pueden sentirse más presionados por lo que piensen los demás o más propensos a sentirse rechazados o inseguros, más vulnerables a las críticas y al rechazo. Esos, bueno, estos comportamientos son naturales. No es que los adolescentes quieran exagerar lo que sienten, sino que su cuerpo y su cerebro está respondiendo de forma natural al proceso que están viviendo, a este proceso hormonal que no solamente tendrá cambios físicos, sino cambios en el comportamiento y en el estado de ánimo. Porque como les decía, detrás de un comportamiento hay una emoción. Ok, si intentamos explicar el cerebro adolescente como un carro, hagamos de caso que este carro en construcción tiene un motor potente. Ese motor potente es el sistema límbico, ¿verdad? Que ha madurado y que está sintiendo estas emociones, está buscando placer, está impulsando al adolescente a hacer actividades placenteras, gratificantes. Vamos a ver entonces un adolescente que tiene el deseo de experimentar, que, que tiene el deseo de buscar placer y que sus emociones están funcionando a toda velocidad o están sintiéndose de forma muy intensa. Ok, tenemos este motor potente. También tenemos frenos que no están listos del todo. ¿Qué será? Esa corteza prefrontal encargada de la razón, del control, de las decisiones, que aún está aprendiendo a detenerse, a pensar antes de actuar y a medir riesgos. El resultado de esta combinación de un motor potente con frenos que no están listos del todo es que el carro corre rápido, pero aún no tiene buenos frenos. Y lo veremos en un comportamiento típico de adolescentes que actúan impulsivamente, se arriesgan más o les cuesta controlar emociones intensas. Mencionaba que los adolescentes pueden sentirse más presionados por lo que piensen los demás. Y si bien esta es una característica de las consecuencias de los cambios hormonales, está también relacionada a los cambios sociales. Y es que la transición de la niñez a la adultez incluye factores sociales típicos de la adolescencia que influyen en su comportamiento. Uno de estos es la búsqueda de identidad. La adolescencia es esa etapa en la que los jóvenes comienzan a preguntarse quién soy yo, qué me gusta, qué quiero hacer con mi vida. Están en el proceso de construir su identidad personal y social, separándose de las figuras adultas y explorando su propio camino. Y otro factor será la necesidad de pertenencia. Al mismo tiempo que buscan independencia de sus familias, ser aceptado por sus pares. Por eso muchas decisiones se ven influenciadas por la presión del grupo o por el deseo de encajar, incluso si eso entra en conflicto con su propio juicio. Todos estos cambios en la estructura, el funcionamiento del cerebro, en su entorno social, en su cuerpo, ocurren específicamente en la adolescencia porque es un periodo de transición entre la infancia y la adultez. El cuerpo, el cerebro y la mente están en proceso de transformación y es natural que surjan tensiones entre el deseo de autonomía y la necesidad de aceptación y las limitaciones propias de su etapa de desarrollo. Entonces, pensemos si realmente este carro en construcción solamente no tiene buenos los frenos o será que sucede algo más. El carro
no solo no tiene buenos los frenos, sino que tampoco tiene GPS. Y aquí es a donde como adultos tenemos el rol de acompañar, guiar y enseñar sin quitarles el volante, pero ayudándoles a frenar cuando lo necesiten y a leer bien el camino. ¿Qué hacemos los adultos para lograr que nos permitan acompañarlos, guiarlos y también para que busquen nuestro apoyo cuando lo necesiten? ¿Qué podemos hacer? Porque hay que tomar en cuenta que en la adolescencia puede ser que incluso cuando necesiten de la ayuda y del apoyo de un adulto, los adolescentes no lo busquen si no se sienten cómodos, si tienen miedo a ser juzgados, si tienen miedo a ser castigados o si consideran que no van a ser escuchados. Ahora sí, veamos cuáles serán las herramientas indispensables para que ellos nos permitan acompañarlos y para que busquen nuestro apoyo. La primera herramienta será la escucha activa. Escuchar activamente es fundamental para establecer una buena comunicación. Hay una diferencia entre estar en silencio y realmente prestar atención a lo que está diciendo la otra persona. Podemos asegurarnos de que nuestro lenguaje corporal comunique interés. Para lograr esto, debemos procurar hacer contacto visual, evitar utilizar el celular mientras escuchamos, posicionarnos físicamente al mismo nivel, que nuestra postura esté al mismo nivel que el del adolescente, que la del adolescente. Si él está sentado o ella está sentada, ambos estar sentados. Si él está de pie, invitarlo a sentarse o ambos estar de pie. Procurar estar de frente a frente. Procurar la forma en que nuestro cuerpo también diga que estamos interesados en escuchar lo que tengan que decir. Algo más que tendremos que hacer es escuchar sin interrumpir. Esto permitirá crear un espacio seguro para que el adolescente se exprese. Tenemos que asegurarnos de no interrumpir no hablar hasta que el adolescente haya terminado de decir todo lo que quiera decir. Algo más que podemos hacer es reflejar lo que dicen, o sea, repetir lo que han dicho para demostrar comprensión. Una vez el adolescente termine de hablar, podemos decir, lo que entiendo es que, y repetir lo que nos han dicho. De esta manera, ellos sabrán que estamos prestando atención a lo que nos dicen. También podemos hacer preguntas abiertas, fomentar el diálogo con preguntas que inviten a una respuesta más detallada. Deberemos también evitar el juicio inmediato, evitar apresurarse a dar consejos o emitir juicios, criticar y en lugar de esto, procuremos validar los sentimientos del adolescente. Que el adolescente sienta que es válido sentir lo que siente, no hacerle sentir que están exagerando, no minimizar su experiencia. Y también debemos reflexionar y preguntar cómo se sienten, qué piensan y qué necesitan. Tal como nosotros necesitamos en este escenario que nos imaginamos, a alguien que nos validara, que nos escuchara, que no minimizara nuestro sentir, de la misma manera debemos actuar nosotros. Es lo que debemos brindar a los adolescentes. Para suplir sus necesidades, deberemos también actuar como nos gustaría que actúen con nosotros. La segunda herramienta será establecer límites saludables. Los límites son fundamentales para la seguridad emocional y para el desarrollo de los adolescentes. Al escuchar activamente, estamos fortaleciendo un vínculo cálido con los adolescentes, pero al establecer límites, estaremos brindándoles una estructura para sentirse seguros. Entonces,
Estas dos herramientas se complementan y deberían ir siempre de la mano. ¿Cómo establecemos límites de una manera saludable? Los límites deben ser claros y comprensibles. O sea, debemos comunicar con claridad las expectativas que tenemos del adolescente, lo que esperamos de su comportamiento. Y ellos también pueden hacernos saber qué esperan ellos de nuestro comportamiento o de nuestro rol como padres, como cuidadores. Y también estos límites deben poder comprenderse, o sea, tienen que tener un motivo de existir y tenemos que ser capaces de brindarles una explicación. No podremos, o lo ideal no es imponer los límites, sino llegar a acuerdos y que ellos puedan comprender las razones por las que existen estos límites. Otra característica de los límites saludables es que deben ser consistentes y aplicarse de manera justa. Ok, con consistencia me refiero a, por ejemplo, si ustedes han decidido que al salir solo el adolescente permanecerá con sus amigos hasta las 9 de la noche y a esa hora ustedes van a ir por él o por ella para llevarlo de regreso a casa. ¿Qué tal si un día dan las 9 o casi las 9 y ustedes están viendo una serie o una película y ven que ya es hora de ir por el adolescente o la adolescente y piensan, ay no, es que todavía no he terminado la serie, quizás me queda un ratito más viéndola y que me espere de igual manera, de seguro ni quiere regresar. No, lo ideal será ser consistentes con ese límite para poder crear una estructura para el adolescente, que sepa que usted va a estar ahí tal como lo prometió o tal como se acordó. Tal vez también lo podemos ver del otro lado. ¿Qué tal si, a ver, el límite está que no van a poder jugar videojuegos, yo no sé, después de las 9:30 de la noche? Y a veces, cuando usted está de muy buen humor, cuando ha tenido un muy buen día, llegan las 9:30 de la noche y usted no les dice nada, ellos siguen jugando, se desvelan incluso, y así pasa, no sé, una semana después de haber establecido este acuerdo y nada, no se, no se cumple con el acuerdo. Pero un día usted está sumamente cansado por el trabajo, ha sido un día difícil para usted y se dio cuenta que hay una carta o un memo que le dice que usted tiene que ir a una reunión específicamente porque su hijo ha tenido, no sé, un problema de conducta. Y ese día usted está preocupado, enojado y dice, ¿saben qué? No, a las 9:30 hemos quedado que ustedes no van a seguir jugando videojuegos. Probablemente para el adolescente sea confuso el por qué está exigiendo ahora cumplir con un acuerdo que nunca se cumple, porque el motivo de los acuerdos no es cumplirlos, o el objetivo, mejor dicho, de los acuerdos no es cumplirlos cuando esté de buen humor o de mal humor, sino tener una estructura. El objetivo del acuerdo es probablemente que duerman lo suficiente para tener más energía en la escuela y prestar atención con un poquito más de facilidad. Entonces, independientemente de qué ha sucedido durante el día del adolescente o del adulto, el acuerdo se cumplirá porque el objetivo no es privarlos de un momento de recreación, sino que el objetivo es otro. Entonces, tenemos que tener claro cuál es el objetivo del acuerdo
y ser consistentes con esos acuerdos o con esos límites y aplicarlos de manera justa también. Estos límites también deben ser flexibles dependiendo de la situación. ¿Qué tal si ustedes han acordado que deben regresar, que los adolescentes deben regresar a la casa a las 12:35 y la hora de salida de la escuela es a las 12 y han calculado que se tardan 35 minutos en llegar a casa? Pero un día el adolescente llega a las 12:40, pero avisó que se quedaría hablando un ratito con su amiga o con su amigo y llega 5 minutos tarde. Probablemente no se ha incumplido, digamos, el objetivo que ese acuerdo tenía. Si el acuerdo era que no saliera solo a otro lugar camino a la escuela o que no se desviara. Quizás si estuvo platicando en la escuela con su amigo, pues realmente no estuvo en riesgo. Si el objetivo del acuerdo era mantenerlo seguro o mantenerse seguro. Está brindando la confianza de decir, quiero estar 5 minutos más o he estado 5 minutos más en este lugar seguro con un amigo. Entonces quizás ahí puede haber flexibilidad y no se trate de que no ha cumplido con el acuerdo. Y por último, los acuerdos deben involucrar a los adolescentes en su proceso de establecimiento. Al involucrar a los adolescentes en el proceso, usted está permitiéndoles cierta autonomía. También les hace sentir que su opinión es tomada en cuenta. Y esto va a permitir que tengan más deseos de colaborar y fortalecerá también el vínculo, el sentirse respetados, el sentirse parte de. Entonces, prestar atención plena, sin interrumpir, mostrando empatía y comprensión, reconociendo los sentimientos del adolescente antes de establecer un límite e incluso invitando al adolescente a colaborar en el establecimiento de estos límites en su entendimiento y en el respeto de ellos, comunicando el límite de manera firme cada vez que sea necesario recordarlo, pero también mostrando empatía, explicando y recordándoles el porqué de ese límite o el porqué de ese acuerdo, ustedes estarán combinando una escucha activa con el establecimiento de límites. Estarán sumando una herramienta con la otra, teniendo como resultado una comunicación positiva. En otras palabras, la combinación de la escucha activa con el establecimiento de límites crea un espacio de respeto mutuo, de respeto recíproco, donde los adolescentes se sienten escuchados, también entendidos, pero también se reconocen las reglas y las responsabilidades, logrando así probablemente una mayor conexión emocional. Pero esa conexión emocional no solamente se fortalecerá en ese momento donde pueden haber conversaciones tensas, sino también en el día a día. Y será fundamental para luego poder comunicarnos incluso en momentos tensos. ¿Y cómo podemos fortalecer esa conexión emocional? Se fortalecerá siendo empáticos y respetuosos, pero también será necesario fortalecer el vínculo en otros espacios. Y esas son algunas actividades que permitirán fortalecer el vínculo emocional. Pasar tiempo juntos, incluso en pequeñas dosis. Como les decía, durante la adolescencia em, es típico estar en búsqueda de esa identidad personal. Probablemente los adolescentes quieran pasar mucho más tiempo con sus pares, con sus amigos, con sus amigas o con sus grupos de amigos que con la familia. Y eso es normal porque comparten intereses con ellos, comparten gustos con ellos, comparten incluso visiones de mundo con ellos y están fortaleciendo su identidad. Entonces,
Pasar tiempo junto a ellos va a ser crucial, incluso si es en pequeñas dosis. Ustedes asistan a ese partido, vayan a ese show si el adolescente es parte de un grupo de baile, vayan a verlo jugar, vayan a ver ese entreno. Quizás ustedes puedan sentir que no están compartiendo porque no pueden platicar o no pueden hacer la misma actividad que ellos en ese espacio, pero el adolescente se va a sentir acompañado y también se va a sentir apoyado por ustedes, va a sentir que está ahí alguien por si necesita algo. También lo que pueden hacer es preguntar por cómo les fue en el día, preguntar por sus emociones, por las experiencias que están teniendo, pero deberán ser genuinos sin ser invasivos. Deberán estar dispuestos a escuchar lo que el adolescente quiera contarle. Si el adolescente quiere hablarle de su grupo, de su banda favorita, habrá que escucharlo con interés genuino, prestando atención realmente. Si el adolescente le quiere hablar sobre una tendencia que vio en algún video, sobre un youtuber, sobre un streamer, usted deberá escucharlo con interés. De otra manera, disminuirá las probabilidades de que ese adolescente quiera contarle sobre otras cosas más importantes, a su parecer, porque probablemente le está contando sobre algo que es muy importante para el adolescente, aunque a usted no se lo parezca. Algo más, cuando sea apropiado, usted puede tener gestos como abrazos o caricias que pueden fortalecer el vínculo, pero esto también es algo que pueden hablar. Puede ser que un adolescente no se sienta cómodo recibiendo caricias o muestras de afecto físicas en un espacio donde están otros de sus amigos. Entonces pueden hablarlo, en qué momento, ¿verdad? Usted puede abrazarlo, usted puede darle un beso o preguntarle en el momento, ¿te puedo abrazar? ¿Te puedo dar un beso? Y respetar el límite que el adolescente esté poniendo en ese momento. Y les recuerdo, algo como no, no querer un abrazo en ese momento, sentirse avergonzado en ese momento, o simplemente no querer que sus amigos vayan a reírse o burlarse, es válido. Es un límite que el adolescente puede poner y que no lo va a poner en riesgo, ¿verdad? No va a estar inseguro si no recibe un abrazo de su papá o de su mamá en ese momento y puede recibirlo en otro momento en el que se sienta más cómodo. Y algo más será interesarse en los intereses del adolescente. Como les decía, si al adolescente le gusta algún deporte, algún género musical, si le gusta, si tiene alguna habilidad, si tiene alguna destreza, algún pasatiempo, em, o incluso si disfruta mucho, ¿verdad?, de las actividades académicas, involúcrese, interésese genuinamente, ofrézcale su apoyo, hágale saber que está ahí para acompañarlo. De esta forma, la conexión emocional se fortalecerá y habrá muchas más posibilidades de que el adolescente se acerque a buscar su apoyo cuando lo necesite. Y así usted estará brindándole más seguridad. Comprender a los adolescentes no significa justificar todo lo que hacen, sino estar ahí para guiarlos con empatía, paciencia y apoyo. Tal como lo mencionaba al inicio de esta masterclass, al final todos queremos lo mismo, ser escuchados, comprendidos y valorados. Y recuerden, detrás de un comportamiento hay un sentimiento, hay una emoción que nos lleva a comportarnos de cierta forma. Y nuestros comportamientos tendrán un impacto en las relaciones interpersonales. Entonces, antes de enfocarnos en la acción, en el comportamiento, en la reacción, pasemos a la causa. Intentemos pensar y si no tenemos toda la información, preguntemos
¿Qué está sintiendo? ¿Qué lo pudo llevar a comportarse de una manera u otra? Hemos concluido esta masterclass y espero la hayan disfrutado. Adiós.